Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Los saludo a todos mis amados hermanos con la dulce paz del Señor. Amada familia en Cristo, compañeros, peregrinos en este maravilloso camino hacia la tierra, hacia nuestra tierra celestial. Me presento con ustedes, mi nombre es David Herrera, soy profesor recibido dentro del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y por gracia y misericordia de Dios trabajando en su obra como evangelista. En este momento para mí es una honra poder estar compartiendo con ustedes esta clase, estas enseñanzas, escudriñando su palabra. Y también agradezco a Dios que ustedes puedan ser parte de esta maravillosa familia del Instituto Bíblico Filadelfia Sur. También agradezco a Dios en estos tiempos que el Señor pone en nuestros corazones este anhelo, este hambre de conocer su palabra, de estudiar la palabra de Dios. Porque es fundamental, y quiero compartir esta enseñanza de inicio, porque es fundamental estudiar la palabra de Dios para el crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual, para la comprensión de la verdad y la guía en esta vida cristiana. Nos permite conocer a Dios y nos fortalece en la fe, nos hace discernir la verdad y nos da la dirección para tomar las decisiones correctas, sabias. Y además nos prepara como creyentes para enfrentar los desafíos y servir a Dios de manera eficaz. Aún más la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque conocemos a Dios teniendo una premisa que cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Nos fortalece en la fe, alimenta y nos ayuda a confiar en Dios en medio de las pruebas. Nos ayuda a discernir la verdad, distinguir la verdad de la mentira. Nos da la dirección y la guía, porque es lumbrera a nuestros caminos, lámpara a nuestros pies. Nos hace crecer espiritualmente, nos da el carácter de Cristo, nos forma a Cristo dentro nuestro, nos capacita para hacer su voluntad y nos prepara para servir a Dios con eficacia, para poder ser obreros aprobados. Nos ayuda a resistir a la tentación. Y estudiar la palabra de Dios nos hace disfrutar de una vida victoriosa, en obediencia a su palabra, llevando una vida conforme a su voluntad. Por eso, dicho esto en resumen, el estudiar la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento, para entender y comprender su verdad, para recibir su guía y prepararnos para servirlo a Dios. Por eso, para mí es una honra poder en estos tiempos, a Él le agradó, en estos tiempos utilizar vasos de barro para llenarnos de su sabiduría y prepararnos para su servicio. Amados hermanos, en este día, en este momento lo que nos convoca, compartir el libro de Daniel, capítulo 3, en este maravilloso módulo sobre el libro del profeta Daniel. Así que te invito a que te acomodes en tu lugar, en ese lugar de estudio, en esa bitácora de estudio, que en este momento tomes tu Biblia, anotador, lapicera, para hacer los correspondientes apuntes y comenzamos. Daniel capítulo 3, rescatados del horno de fuego, en el cual esta clase vamos a estar poniéndole el título, un título, ¿no?, a modo interno, personal, dentro del instituto, que es una fe, o mejor dicho, la fe a prueba de fuego. Daniel capítulo 3, vamos a ir avanzando en cada enseñanza, en cada versículo, mediante el Espíritu Santo y su tiempo nos permita. Así que comenzamos. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hasta este momento, en el versículo 1, podemos ver que ya había pasado un tiempo. Según la Biblia Septuaginta, Nabucodonosor construyó la imagen de oro en el 10º año de su reinado, cerca de un año antes
de quemar a Jerusalén. Esto es aproximadamente en el 586 a.C. Y hasta este momento Daniel y sus amigos ya habían estado en Babilonia alrededor de 20 años. Y podemos decir, la presentación de esta imagen fue aproximadamente 15 años después de los eventos del sueño de su primera interpretación. Esto nos da a entender o nos lleva a poder comprender que la oscuridad, 15 años, no después de la primera visión y el primer sueño el cual fue interpretado, dado la interpretación de Dios a Daniel. Entonces pasaron años y esto nos da a entender que la oscuridad y la rebelión era incurable en el corazón del rey Nabucodonosor. También nos hace entender que un nuevo nacimiento o la verdadera conversión no se atiene o no depende de ningún milagro. Esto nos enseña que ninguna circunstancia, no importa cuán poderosa sea, puede hacer que el hombre adore o conozca a Dios. Esto es a través de los milagros, sino que es necesario que sus ojos sean abiertos, que Dios abra sus ojos. Porque el Señor había hablado a través de estos jóvenes, de Daniel, de Sadrach, Mesac y Abed-Negó. Pero aún así, el rey Nabucodonosor no reconoció la grandeza del Señor hasta este momento. En el versículo 2 sigue diciendo, vamos a ir poniendo atención en cada versículo y poder extraer su esencia, su enseñanza mediante su Espíritu Santo. Versículo 2: y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Aquí en el versículo 6 podemos ver y entender que Satanás no solamente exige adoración, y de muchas maneras, claro que sí, sino que también él pone una pena a todos aquellos que no obedecen. Vuelvo a repetir esta enseñanza que podemos extraer del versículo 6, que Satanás no solamente exige adoración en el mundo a quienes no adoran a Dios, sino que también pone una pena a quienes no obedecen. Versículo 7 sigue diciendo: por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adorare la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac
y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Acá en el versículo 13 podemos ver, ¿no?, el ego exaltado del rey. ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su corazón? Es en su corazón ensoberbecido. Dentro del corazón del hombre está la tendencia de ir en pos o ser dirigido por sus emociones, el orgullo, el ego, el no darle la gloria a Dios, el ponerse en primer lugar. O como dice, ¿no?, el significado de la palabra orgullo, que es sobre confianza o confianza sobremanera en uno mismo, y es de los cuales es un pecado no poner la confianza en Cristo. No poner la confianza en Cristo nos hace poner la confianza en nosotros mismos y caemos en el orgullo. Sigue diciendo versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? La pregunta, amados oyentes, estudiantes, ¿es verdad? ¿Es verdad? Esa pregunta en este día, en este momento, también va para todo creyente. ¿Es verdad que adoras a Dios o adoras a los dioses falsos de este mundo? Esa pregunta es verdad. ¿Es verdad? A diario nos va a ir golpeando nuestra puerta cada mañana. ¿Es verdad que somos cristianos? Y la respuesta no debe ser incierta. ¿Es un sí? ¿Adoramos a Dios? ¿O es un no? ¿Adoramos a Dios? Al creyente, al cristiano, cada mañana se le presentan dos opciones: o agradar a Dios o agradar al mundo. Versículo 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora, en ese mismo instante, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Fíjense, el rey Nabucodonosor estaba poniendo a prueba, diciéndole: los voy a meter en el horno de fuego, y que Dios será el que los libre. O sea, el Dios falso en el cual creía o estaba la confianza del rey Nabucodonosor, o en el Dios, o el único Dios que vive y da vida, el Dios viviente. El rey estaba por descubrir pronto quién es exactamente ese Dios el cual adoraba Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no hay discusión. Este versículo nos enseña que Sadrach, Mesach y Abed-Negó, el cual habían sido sus nombres cambiados, el rey Nabucodonosor se había olvidado que ellos tenían su nombre, el cual ya se les había dado desde su nacimiento. Que ellos no eran en su interior por el nombre
el cual habían cambiado, sino que ellos eran Ananías, Misael y Azarías. El rey Nabucodonosor se había olvidado que Ananías significa gracia de Dios, que Misael significa quién es como Dios, y que Azarías significa el Señor ha ayudado. Nabucodonosor se había olvidado de quién ellos eran realmente, que aunque él había intentado cambiarlos o convertirlos a las creencias, a la idolatría del imperio de Babilonia o el imperio babilónico, se había olvidado que ellos no habían cambiado su fe. Esto nos da la enseñanza de que ellos habían tomado una decisión ya hace tiempo, de que no se iban a postrar delante de ningún Dios falso más que el único Dios verdadero, el que vive y da vida, el Dios viviente. Versículo 15, vamos a tratar de abarcar la cantidad de versículos que este tiempo nos permita, mediante su Espíritu Santo y sus enseñanzas, poder escudriñar cada enseñanza, tanto práctica como espiritual, porque es lo que necesitamos en estos tiempos, teología práctica, para ponerla por obra. Sigue diciendo, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Fíjense, hasta el versículo 17, ellos no sabían o no tenían conocimiento de lo que había de pasar. Vuelvo a repetir, ellos no tenían ninguna certeza o seguridad de lo que había de pasar, pero sí algo sabían. Ellos sabían, lo único que tenían que saber es que el Señor es capaz de librarlos. Hasta este versículo, ¿no? Hasta el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y versículo 18 dice, y si no sepas, oh Dios, oh Rey, si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 18, amados oyentes, estudiantes, por favor, con mucha atención. Hay que estar escuchando, que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestra vida y a través de estas enseñanzas, haciendo anidar cada pensamiento que Él quiere hacernos dar a entender y a conocer, haciendo luz en este momento. El versículo 18 nos da la enseñanza que la fe no se negocia. La fe no está en juego. La fe no está en juego. Puede pasar cualquier cosa, pero nuestra fe no puede ser quebrantada. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más y al final estar profundizando, ¿no? en el mensaje central de este pasaje. Versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjense que la repetición de los nombres no es para pasarla por alto, no es una repetición, no una redundancia, sino que el Espíritu Santo no deja nada al azar. Nos está dando a entender, ¿no?, que claramente
la intención era con ellos. Estos hombres, estos 3 jóvenes que ya eran adultos, habían sido escogidos y para resaltar el testimonio y la fe que ellos tuvieron. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio. No se quedaron quietos ni en el suelo como habían sido arrojados dentro del horno de fuego, sino que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo en este momento estoy leyendo la versión y traducción Reina Valera 1960, pero en una traducción más antigua, este versículo 25 dice un hijo de Dios, no de dioses, sino de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor estaba viendo a un semejante hijo de Dios por el aspecto. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Salieron del medio del fuego. Este versículo 26 podemos ver que el Espíritu Santo desea que el mundo conozca que estos 3 hombres fueron quienes los echaron dentro del fuego, dentro del horno de fuego. Y fueron los mismos que salieron. O sea, los mismos que salieron, que entraron al horno de fuego, que fueron arrojados, fueron los mismos que salieron del fuego. Y que estos 3 varones habían estado, no fueron rescatados, evitados que caigan dentro del horno, sino que el mismo Cristo nos da la enseñanza que Él está en medio del fuego. No nos evita adentrarnos o caer en el horno, o que nos quieran tirar, ¿no? Como fueron lanzados dentro del horno de los problemas, las circunstancias adversas, sino que Él está con nosotros en medio de ellos. En medio de cada circunstancia, Cristo está con nosotros. Versículo 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Versículo 27 podemos ver que el dios babilonio de fuego en ese tiempo era nombrado Isbar. Aquellos que están anotando, Isbar. I-Z-Bar, con B larga, B-A-R. Pero en este evento, que para Nabucodonosor era de suma importancia, él quería demostrar su poderío, su dominio sobre todo lo que él, sobre todo su imperio, sobre todo lo que en ese tiempo ellos habían ganado, batalla tras batalla, sobre todos sus súbditos. Él no solo quería que reconozcan su grandeza, sino también quería que adoraran su persona. Pero en esa situación, en ese evento, habían que adorar a través del fuego que era su dios Isbar. Pero el Dios verdadero
el Dios verdadero demostró que es mucho más poderoso, que tenía poder o poderío supremo sobre el Dios falso en el cual ellos creían. En el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Acá, en esta frase, en esta oración, también nos enseña que todavía, hasta este momento, Nabucodonosor, si bien era impresionado por el poder y la majestad del Dios viviente, como él dice, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pero aún no lo reconoce como su Dios. Dios, en muchas oportunidades, hasta este momento, quiso dar evidencia o mostrar su majestad, mostrar su poder alcanzar el corazón de Nabucodonosor, pero aún así, evidencia tras evidencia, o poder tras poder, como fue engrandecido a través de Sadrach, Mesach y Abednego, a través de la sabiduría y el conocimiento de Daniel en sus revelaciones e interpretaciones. Pero aún así Nabucodonosor no reconocía a Dios como su Dios. Versículo 29 dice: por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, acá vuelve a decir, no dice mi Dios, dice contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este versículo, la idea es expresar que las palabras habladas contra Jehová, por eso blasfemar, podrían provocar la ira de Dios y traer por consecuencia daño al imperio. Por eso Nabucodonosor daba este decreto. O sea, no estaba necesariamente celoso de dar honor a Jehová, sino que por las dudas, por seguridad a su imperio y a su persona, él decretó esto. Entonces, aunque no reconocía y adoraba al único Dios verdadero, sí entendía que había que respetarlos. Quizá muy diferente a estos tiempos, ¿no? Que muchos dicen, reconozco que existe Dios, pero no lo respetan. Y finaliza el versículo 30 diciendo: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dice, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia. Fíjense, solo unos cuantos minutos antes, el rey los había mandado a matar y ahora ordena el ascenso, ¿no? Ponernos en un lugar más alto. Así es nuestro Dios. Así es el poder de nuestro Dios. Amados estudiantes, este mensaje, ahora sí vamos a la enseñanza central. Este mensaje, este pasaje, capítulo 3, y su enseñanza, nos lleva a plantearnos unas preguntas. ¿Es nuestra fe y confianza lo suficientemente fuerte como para resistir a tales pruebas? En estos tiempos, el libro de Daniel, como venimos estudiando cada capítulo, nos ayuda o podemos aprender del libro de Daniel a sobrevivir en estos tiempos del fin o en estos tiempos finales. Y nos debemos plantear, debemos reflexionar, ¿es nuestra fe y confianza lo suficientemente fuerte como para resistir a tales pruebas? ¿Seríamos capaces de reflejar la valentía de ellos, de estos varones? Otra pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué el Señor permite que pasemos por estas circunstancias? Que en algunas situaciones de nuestra vida cristiana caigamos dentro de hornos de fuego. Ahora, aquí está la respuesta. Cuando lanzaron
a estos varones. Debemos prestar mucha atención, por favor, con mucho respeto. Dice que ellos los ataron, que al ser arrojados, ellos fueron atados de pies y manos. Pero cuando fueron arrojados al horno de fuego, dice que ellos no se quemaron, ni su ropa se chamuscó, no tenían ni olor a fuego quemado. Pero las llamas solamente el Señor permitió que quemen sus ataduras, que quemen las sogas con las cuales ellos habían sido atados de pies y manos, ¿no? El hacer y el andar, las manos y los pies, el hacer y el andar. ¿Qué es lo que hacemos como cristianos? ¿Y cómo andamos? ¿Cómo vivimos como cristianos? Entonces, la enseñanza más profunda que el Señor a través de su Espíritu Santo nos quiere revelar, la enseñanza espiritual y práctica que nos va a ayudar a sobrevivir en estos tiempos finales, es que las circunstancias, aunque grave y triste, entendemos por favor que es real, que podemos pasar y atravesar. Acuérdense que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué el Señor permite que atravesemos estas circunstancias? Porque nos ayudan. El fuego del horno, de los problemas, quizás, con mucho respeto, hablo de manera general, quizás el horno de fuego, problemas matrimoniales, económicos, en la familia, la pérdida de un ser querido, quizás problemas con nuestros hijos, hablo en general, nietos, hermanos, o en el trabajo, o en el ministerio, o en la iglesia. Los problemas, los hornos de fuego, el Señor los permite para que el fuego, solamente la llama, si nos aferramos, si nuestra confianza está puesta correctamente en Cristo y la cruz, si la cruz como el objeto de nuestra fe, porque allí fue donde Cristo redimió nuestra vida. Si nuestra fe y confianza está puesta en el lugar correcto, las llamas solamente van a desatarnos de aquella atadura que estábamos. O sea, nos va a desatar nuestras ataduras, valga la redundancia, en la cual nos mantenían oprimidos, porque hasta este momento quizás estábamos atados en nuestros sentimientos, emociones, quizás hasta este momento estábamos atados. Las circunstancias nos hacían creer que no había salida, que no había escapatoria. Quizás habíamos creído una mentira, que no se puede salir de la circunstancia en la cual estábamos atravesando, que el horno no tiene puerta de salida. Sin embargo, este horno en el cual fueron arrojados sus siervos, los varones de fe, tenía una puerta en la cual le dijeron: Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron: salgan, vengan. Entonces, todo horno en el que caigamos, toda circunstancia, problema adverso, va a tener una puerta de salida. Y el Señor, si estamos aferrados a Él, lo permite para que seamos engrandecidos, porque aquel que se humilla, aquel que reconoce, aquel que pone toda su confianza, que se humilla delante de Dios, Él lo exalta. O sea, somos engrandecidos, somos liberados para servirlo aún mejor, para hacer aún mejor testimonio. Por eso en estos tiempos es triste ver cómo muchos que venían caminando, quizás un problema, una pérdida de un ser querido, o una circunstancia, o una enfermedad, en vez de utilizarlo para que su fe sea engrandecida, la fe en Cristo sea engrandecida, muchos se vuelven atrás. Muchos, en vez de dar el testimonio de cómo Dios los libró, hoy los vemos apartados. Por eso debemos tener mucho cuidado. Las circunstancias adversas no pueden hacer menguar nuestra fe. La fe no se negocia. La fe no puede ser puesta a prueba. No está en venta. Es triste ver cómo muchos que dicen: antes servía así, yo antes hacía esto, antes servía a Dios, antes estaba acá, antes estaba allá, pero me pasó esto y bueno, y ahora solo ocupo una banca en la iglesia, solo ocupo una silla. No puede menguar nuestra fe, no puede menguar nuestro servicio, porque Él es el poderoso. Servimos a un Dios poderoso.
Y debemos vivir como tales, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Entonces debemos mirar, ¿no? Hacernos esta pregunta. A diario se nos presentan situaciones pequeñas, cada día, que nos van preparando para las batallas más grandes. A diario el mundo va a poner a prueba nuestra fe y no debe menguar. Adoramos a Dios, no importa la circunstancia que venga. Si aún nuestra vida corre riesgo, pero no nos adoraremos, no nos inclinaremos y no adoraremos a los dioses de este mundo, la vanagloria, la riqueza, la fama, el poder, los placeres de este mundo. En el trabajo nos ponen a prueba, no quieren hacernos reconocer si adoramos al Dios verdadero o al Dios falso de las riquezas. Debemos tener mucho cuidado de no caer, no de decir, no, por mi trabajo dejo el servicio a Dios, por mi trabajo dejo el estudio a Dios. Muchas veces durante este tiempo dentro del instituto, muchos han atravesado, muchos han sido estudiantes, pero con el tiempo han dejado y han presentado, ¿no?, sus motivos, pero fue puesta a prueba su fe y no vencieron. No eligieron a Dios. Sacrificaron por el tiempo, dijeron, no tuvimos tiempo, no nos da el tiempo, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, o tuve un problema. Pero en vez de escoger a Dios, escogieron su bienestar. En vez de elegir a Dios. Entonces a todo cristiano le llega, esto no es la enseñanza, que a todo cristiano le llega el momento en su vida en el cual está la elección, que es servir a Dios o nada. Servir a Dios o nada. En estos tiempos debemos tener mucho cuidado, porque estamos en los tiempos finales y va a ser puesta a prueba nuestra fe. El futuro viene presionándonos, la venida de Cristo está cerca, su arrebatamiento está próximo. Y el mundo nos va a presionar, el mundo no nos va a querer dejar irnos libres. El mundo nos va a querer mantener cautivos. Satanás y sus huestes de demonios también va a querer aprisionarnos. Pero pase lo que pase, no importa la circunstancia, aunque nuestra vida corra riesgo, no debemos dejar que nuestra fe flaquee, que nuestra fe mengue. Estos jóvenes dijeron, si Dios ha de librarnos, y si no lo hiciere, aún así no nos inclinaremos delante de este mundo. Cristo venció en la cruz y Cristo se humilló delante del mundo para que nosotros no tengamos que humillarnos delante del mundo, sino humillarnos delante de Él. Cristo se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Es por eso que no debemos humillarnos delante del mundo, sino solo delante de Dios. Y aquel que se humilla, Él lo exalta. Esto nos prepara para los tiempos finales, estos tiempos que estamos atravesando. A diario se nos van a presentar pequeñas circunstancias que Dios está observando y que el mundo está observando. Y vamos a ver, el Señor quiere probar nuestros corazones para saber si nuestra fe es genuina, las circunstancias. Como escribió el apóstol Pedro en su carta, en 1 Pedro capítulo 1, nuestra fe así acrisolada por el fuego se hace más fuerte. Entonces no debemos rechazar las circunstancias, no debemos, Señor, por favor, líbrame de esto, o evita que me pase esto. No, Señor, me aferro a ti en la circunstancia en la que estoy. Acepto lo que me está pasando y me aferro más a ti. Que este fuego y las llamas solamente alcancen a quemar mis ataduras para que pueda servirte y ser testimonio de tu grandeza. Gloria a Dios. San Lucas 16, Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo hará también. Entonces, fíjense, estos jóvenes fueron fieles hasta en lo más pequeño y después salieron de ahí y fueron engrandecidos. Y por favor,
no es a lo económico, por favor, sino en abundancia de sus dones, de sus talentos. Somos engrandecidos para servirlo aún mejor. Somos engrandecidos, pasamos, ¿no?, de ser servidores, ¿no?, de lo pequeño. Pero si somos fieles en lo poco, cuando venga lo que el Señor nos quiera dar, seguiremos siendo fieles. Es triste ver cómo muchos empiezan bien, pero las riquezas de este mundo, el afán, o como Cristo dijo, no amarás al Señor tu Dios, pon al Señor Dios por sobre todas las cosas y lo demás es añadidura. Muchos se dejan perder por las añadiduras. Comienzan bien, pero cuando se aferran a lo material, ya su corazón empieza a alejarse de Dios. Y así con cualquier cosa que se ponga a interponer entre Dios y nosotros. El amor a nuestra familia más que a Dios. El amor a nuestros hijos más que a Dios. El amor a nuestro trabajo, aún hasta el propio ministerio más que a Dios. Nada puede ponerse entre Dios y nosotros. Jesús dijo, aquel que ame más a padre o a madre o a cualquier otra cosa más que a mí no es digno de mí. Entonces en estos tiempos, este mensaje de Daniel, capítulo 3, nos prepara para estos tiempos finales. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 les comparto y ya con esto vamos cerrando. Apocalipsis 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados estudiantes, amados hermanos y amada familia en Cristo, hemos de prepararnos y todo lo que nos acontezca y ha de acontecer en nuestros últimos tiempos nos preparará para estar en el allí, en el allá y entonces con Cristo, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Entonces nuestra fe ha de ser fuerte y debemos confiar que nuestra fe nos mantendrá en Cristo, nos mantendrá firme y no nos hará caer. Porque si nuestra meta es fuerte, nuestro presente va a ser fuerte. O sea, en palabras resumidas, nos hemos de mantener en pie, porque nuestra meta final es poderosa. Cristo dijo, aquel que oye mis palabras y las obedece, lo compararé a aquel que hace su casa, que funda su casa sobre la roca. Entonces, si nuestra meta es estar allá con Cristo, nuestro presente ha de ser lo suficientemente fuerte para mantenernos en pie. Hasta aquí es esta enseñanza, amados hermanos. Toda gloria y honra sea a Cristo.